Vamos a comenzar aquí a grabar. Vamos a ver, aquí sería, voy a escribir así mejor con el teclado. Teoría número 2. Semana 3, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces miren, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Yo igual estoy grabando por si alguien pues, no pudo ver el video, no pudo estar en la clase, perdón. Puede ver el video después, pero necesito que pongan atención, ¿verdad? Para explicar muy bien en qué consiste esta tarea, porque resulta que al hacer esta tarea, yo he visto experiencias que los estudiantes aprenden algunas cosas interesantes por ahí. Miren, lo que van a considerar acá es estos materiales, estos sustratos ópticos que están disponibles en el mercado, sobre los cuales se construyen ciertos lentes, ciertos elementos ópticos que son necesarios para alguna configuración, alguna aplicación en específico, ¿verdad? Entonces, estos materiales de grado óptico o sustratos que van a considerar, lo van a hacer en apoyo a esta página del fabricante que ya voy a mostrar, que es el de Torlat. Pero los sustratos son estos 5 que están acá, ¿verdad? El fluoruro de bario, el de fluoruro de calcio, el borosilicato tipo NBK7, el denso, el vidrio denso NSF11 y el sílica fundido en grado UV para radiación ultravioleta. Entonces, estos materiales tienen ciertas propiedades que están dadas generalmente por los fabricantes de estos que construyen elementos como estos materiales, elementos ópticos. Entonces, al saber qué materiales van a tomar en cuenta para esta tarea, van a entrar a esta página que está acá, ¿verdad? Entonces, en esta página aparecen estos materiales, ¿verdad? Aquí en la viñeta solo lo escoge usted el fluoruro de bario, el fluoruro de calcio, el vidrio borosilicato, ¿verdad? El NSF11. Entonces, por ejemplo, escojamos este. Desde este material, que es un vidrio denso, ¿verdad? Aparece información sobre el índice de refracción, a una línea espectral específica, ¿verdad? Entonces, el índice de refracción para cualquier longitud de onda en ciertos rangos, o sea, no está dado para todo el espectro, pues, lo más ancho posible, sino que está para un rango pequeño, ¿verdad? De 250 nanómetros a 1500 más o menos. Entonces, aquí está la ecuación de Selmayr graficada para determinar el índice de refracción a cierta longitud de onda. Aparece aquí la ecuación de Selmayr, ¿verdad? Entonces solo le dan clic y le aparece ahí los coeficientes y cuáles son los términos para una aproximación válida, ¿verdad? Por supuesto para este rango, es más o menos de 370 a 2500 nanómetros, ¿verdad? Entonces con esto de aquí pues basta, ¿verdad? Con esta información para la ecuación de Selmayr. Y aparece otra información adicional como por ejemplo el número de AVE, el BD, porque hay dos números de AVE bajo cierta estandarización. Que recuerden ustedes, el número de AVE me establece el nivel de dispersión que tiene este material, ¿verdad? Entonces, a mayor número de AVE, menor dispersión y viceversa. Entonces, una vez considerando esta página, que es lo que sigue acá, van a determinar pueden poner aquí, si quieren, para poder establecer ciertos incisos. El número 1, o sea, es una misma tarea, por supuesto, pero está dada en incisos. Sí, está bien así. 1, 2, 3, son pasos. En el tercero van a determinar a partir de la ecuación de Selmayr, dada por el fabricante, lo siguiente. O sea, la ecuación de Selmayr en la referencia que les acabo de mostrar, por ejemplo, para el fluoruro de bario y para los demás materiales aparece aquí, ¿verdad? Le dan clic ahí y les aparece la ecuación. Lo que van a hacer ahí es graficar el índice de refracción en función de la longitud de onda para el rango de 100 nanómetros a 10.000, ¿verdad? Y lo van a hacer en Nuplot
en el programa que ya les había mostrado por ahí, o los que quieran hacerlo en matemática, pues no hay ningún problema, lo pueden hacer en matemática, ¿verdad? Pero básicamente lo que van a hacer es graficar esta ecuación. Van a despejar para n y van a graficarla en alguno de esos dos programas. O en algún otro, si ustedes gustan, utilizan otro programa como MATLAB, Python, y lo pueden hacer ahí, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo lo que quiero es que se observe con parte de esta gráfica, ¿verdad? Lo que pasa es que esta es logarítmica, entonces no va a ser similar. Va a ser la curva original del índice de refracción en función de la longitud de onda para este rango. Para esto establecen una línea de comando para establecer el rango de ploteo, ¿verdad? Del gráfico. Ok. Posteriormente van a calcular el valor de los números de Abbe, ¿verdad? Que eso depende, ¿verdad? Son dos, BD y BE, para el cual deberán primero calcular los índices de refracción para las líneas de Fraunhofer según cada uno de estos números de Abbe. Entonces van a ver aquí en esta referencia un poquito más de información. Entonces la definición del número de Abbe, BD o el primero, el definido originalmente por Ernst Abbe, es este. O sea, es el índice de refracción de la línea de Fraunhofer D mayúscula, menos 1, entre la diferencia entre los índices de refracción de las líneas de Fraunhofer F y C mayúscula. ¿Dónde están esas líneas? Pues aquí más abajo aparecen las líneas, ¿verdad? Por ejemplo, la línea D de Fraunhofer, o sea, para el cual va a encontrar este índice de refracción, es 589.3 nanómetros, la D. Ese es el símbolo de Fraunhofer y esa pertenece a una línea espectral del sodio, que es una de las amarillas, de las más intensas, como el doblete del sodio, ¿verdad? Que tiene dos líneas amarillas. Una de las del doblete del sodio. La NF, por ejemplo, mayúscula, ¿verdad? Es una de hidrógeno, es la azul, 486.13. Es decir, que van a identificar para cada índice de refracción primero la longitud de onda y se van a ir al gráfico que ustedes ya elaboraron previamente, digamos que fue este, y van a seleccionar el valor de índice de refracción que corresponde a esa longitud de onda. Y eso lo van a sustituir aquí para este número de Abbe. El otro número de Abbe se define mediante otro estándar, el 7944. Ese es NE con la línea E de Fraunhofer, que es esta, la del mercurio. F' mayúscula, que es del cadmio, ¿verdad? Esta. O sea, lo único que cambia entre VD y VE son las líneas de Fraunhofer, ¿verdad? Así, entonces van a determinar esos dos números de Abbe a partir de los índices de refracción. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok. Perfecto. Bueno, luego al final van a determinar si coincide en el diagrama de Abbe la clasificación del sustrato en función de la familia de los vidrios Schott. O sea, todos estos materiales, estos sustratos, están clasificados en un diagrama que se llama diagrama de Abbe, que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí aparece pues la familia de los fluoruros, la familia de los borosilicatos, de los vidrios tipo Crown, de los vidrios densos Flint, etc. Entonces yo necesito que identifiquen el número de Abbe. En este caso va a ser el primero, ¿verdad? El que van a determinar porque van a encontrar dos números de Abbe. Van a encontrar el primero, el BD, y van a ubicar el índice de refracción a esta longitud de onda, que eso lo van a encontrar en el gráfico que ustedes van a graficar, versus el número de Abbe BD que ustedes encuentran. Entonces, digamos que el borosilicato NBK7 tiene que caer aquí en este triangulito, ¿verdad? Con índices de refracción ligeramente mayores a 1.5 para esa longitud de onda de 587.6. Y un número de Abbe que anda por 70 y, bueno, 60 y 65, por ahí, 64, ¿verdad?
y así sucesivamente. Entonces, los vidrios densos tienen números de AVI bien pequeños porque son para dispersión, para alta dispersión. Entonces simplemente van a verificar en qué familia está su sustrato, ¿verdad? Por ejemplo, el fluoruro de bario, ¿en qué región del diagrama se ubica? ¿Verdad? Imagino que tiene la familia de los fluoruros, tiene que caer por ahí, en FK, en esta zona de acá, ¿verdad? Pero eso es algo que ustedes van a hacer. Aquí les coloco las líneas de Fraunhofer, pero hay que apoyarse en la página esta de la definición del número de AVI, ¿verdad? Que es esta, para poder hacer saber cuál es la ecuación para poder determinar, o la expresión para poder determinar uno de los dos números de AVI. Y esto se basa en índices de refracción para longitudes de onda en un rango específico. Entonces, para bajas longitudes de onda, altas longitudes de onda y un patrón central, ¿verdad? Entonces, aquí en general está dado por eso. Bueno, muchachos. Igual aquí hay más información si quieren leer un poquito. Pero esto es más que todo analizar un poquito la familia de los sustratos ópticos, en función, por supuesto, del fenómeno de dispersión, que eso es lo que más interesa, que ustedes entiendan, la dependencia del índice de refracción a la longitud de onda. Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Quedó clara la tarea? Tarea número 2. ¿Sí? Luis, ¿alguna pregunta? Pues yo creo que quedó claro. Ok, perfecto. Bueno, le pregunto a usted, Luis, particularmente en qué programa va a hacer los gráficos. A ver si quiero, porque me gustaría saber qué programas utilizan ustedes. Matemática, me imagino, ¿no? Hola, Luis. Hola. Creo que se nos fue Luis. ¿Alguien más que me diga qué programa utiliza? Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? No, él escucha, Luis. Hola, buenas. Soy Mario, sí, no sé. Ah, perdón. Usted es Mario. Sí, es que la computadora parece como Luis, pero es mi Ah, hermano. excelente. ¿Cómo está Mario? ¿Qué me cuenta? ¿Todo bien? No, pues fíjese que tengo problemas con internet. De hecho, ni miro bien la imagen, entonces no quedé claro con la tarea. Ok. Sí sé Bueno, que vamos a hacer un programa de NUPLOT. ok, en el video sí le va a mostrar buena resolución para el video, entonces, perdón, Sí. sí, para la grabación, entonces ahí lo mira usted con más detalle. Usted, por ejemplo, Mario, ¿utiliza algún paquete para poder hacer gráficos? Bueno, no, tendría que usar el NUPLOT. Bueno, sí, entonces, perfecto. Los que tengan problemas para graficar alguna función en algún paquete, pues me dicen y yo les ayudo ahí con Nuplot, ¿verdad? Para poder hacer las gráficas. Eh, Igual es sencillo, es fácil de utilizar. Y los demás, pues no sé, ¿verdad? Dependiendo. En 321 y 415 utilizan un poco matemática, entonces por ahí también pueden apoyarse, ¿verdad? Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Okay. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es el relacionado con la óptica geométrica. Así. Entonces recuerden que pues, a la óptica geométrica le interesa el estudio de la dispersión de la luz desde el punto de vista de los rayos. Es decir, no hay ningún formalismo de cuál es la naturaleza en sí de la luz, que es la naturaleza electromagnética, ¿verdad? Solo interesa cómo se dispersa en función de las leyes de reflexión y refracción, utilizando pues diagramas de rayos, ¿verdad? Básicamente. Vamos a comenzar aquí con las ideas de siempre. En primer lugar,
establecer cuál es el objetivo de la óptica geométrica. O sea, utiliza, sí, una descripción de rayos para poder analizar los fenómenos de reflexión y refracción. Pero el objetivo es el estudio de la formación de imágenes. Ese es el principal objetivo de la óptica geométrica. Por ejemplo, todo el diseño de estos dispositivos ópticos, o, por ejemplo, los microscopios, los telescopios, los lentes estos binoculares, por ejemplo, todos estos dispositivos que permiten focalizar la luz o permiten observar imágenes más grandes o más pequeñas, pues utilizan la óptica geométrica para hacer sus diseños, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a definir algunas cantidades antes de poder estudiar formalmente la óptica geométrica. Entonces vamos a definir lo que es un objeto. Un objeto lo vamos a definir como un elemento desde el cual provienen rayos de luz de luz. Y esta emisión podría ser generada. Esta emisión podría ser generada por el mismo objeto o en su defecto ser reflejada por este. ¿Verdad? Es decir, la fuente sería algún otro ente, ¿verdad? Externo, que hace que incida sobre este objeto y el mismo por reflexión emita luz, ¿verdad? Desde otra fuente de luz. Fuente de luz. Okay. Puede considerarse objetos puntuales o extensos, ¿verdad? Considerarse objetos puntuales o extensos. Okay. Bueno, ese es el objeto, la definición del objeto sobre el cual a través de un sistema óptico se va a formar una imagen, ¿verdad? Digamos que un espejo va a tomar los rayos luminosos de este objeto y los va a posicionar en ciertos puntos del espacio sobre el cual se puede colocar un observador, ¿verdad? Entonces el objeto va a emitir estos rayos de luz que van a interactuar con mi sistema óptico, que puede ser un lente, un espejo, simplemente pues un elemento óptico, ¿verdad? Que pueda manipular la luz a nivel de reflexión o dispersión o refracción. Ok, entonces por notación, más adelante vamos a verificarlo. Vamos a llamar al punto P como el punto objeto y P', perdón, como el punto imagen. O sea, en el espacio el objeto se va a posicionar en el punto P y la imagen se va a formar en el punto P'. Esos son conceptos previos para poder ir conociendo más adelante, pues en qué los vamos a requerir. Bueno, algunas ideas aquí importantes es que el observador detecta una imagen como si se originara en el punto P, ¿verdad? Por supuesto, o sea, el sistema óptico lo que va a hacer en este caso, imagínense que ustedes tienen un conjunto de espejos o un conjunto de otros tipos de elementos, prismas, por ejemplo,
que van a formar una imagen y la van a formar en el punto P. Entonces el observador lo que va a hacer es detectar una imagen como si el objeto estuviese en el punto P', ¿verdad? De esa forma. Ok, hay otra consideración aquí y es el tipo de reflexión. Pues la reflexión difusa no permitiría la convergencia de rayos virtuales en P'. Es decir, yo tengo aquí la reflexión especular, ¿verdad? La reflexión especular, pues, es un tipo de reflexión en el cual tengo uniformidad y cumplimiento en la ley de reflexión. O sea, no existe ninguna desviación que no tenga validez la ley de reflexión. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en una imagen, a ver si tengo aquí para poder comparar la reflexión especular con la reflexión difusa. Ok, este es el otro libro. Vamos a buscar aquí en el Szymanski. Había una imagen que sí olvidé colocarla para poder mostrarles a qué es reflexión especular y reflexión difusa. A ver si está por acá. No me parece. Vamos a buscar en las notas del periodo pasado para poder ver si aquí está esto. Vamos a esperar que cargue un momento, a ver. Si no, lo voy a hacer el dibujo, no hay ningún problema. Solo quiero ver si lo puedo encontrar por acá. Vamos a ver aquí. No. Bueno, lo voy a hacer mejor. O sea, digamos que yo tengo una superficie completamente plana y una superficie irregular. Entonces, yo voy a tener reflexión especular cuando yo tengo esto, ¿verdad? En cualquier punto de la superficie se cumple la ley de reflexión. Estamos. Así. Pero cuando yo tengo reflexión difusa, entonces lo que va a ocurrir es que no se va a cumplir la ley de reflexión porque van a existir ciertas regiones en la superficie sobre las cuales va a haber una reflexión que depende directamente de la deformación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago un zoom acá, entonces yo lo que voy a tener aquí es algo así, ¿cierto? Entonces la reflexión va a depender directamente de dónde incide la luz, ¿verdad? Y no de la superficie uniforme como tal. O sea, esa es la primera reflexión especular. Y la reflexión difusa. Así. Bueno, creo que con eso quedó un poco claro ahí a qué se refiere. Entonces, la reflexión especular, pues, permite la formación de imágenes claras, ¿verdad? Definitivamente. Y eso ocurriría en una superficie, pues, que permite la reflexión en casi en un 100%. O sea, no hay transmisión prácticamente. No sé si hay alguna pregunta, creo que alguien quería decir. Tengo una pregunta. ¿Sí? Mario. Okay. Bueno, entonces, el comentario dice aquí que la reflexión difusa no permitiría esta convergencia de rayos virtuales entre sí.
Creo que tiene más de mi tiempo. Hola, Mario. Sí, es que quería preguntar algo. Cuéntame. Eh, la reflexión, cuando es especular, siempre tiene el mismo ángulo con el que incide. Sí, es correcto. En toda la superficie, o sea, cualquier rayo o infinitos rayos que inciden sobre la superficie cumplen con la ley de reflexión todos. O sea, ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Y eso es con respecto a la normal de la superficie, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando es especular, esa es la especular de la que estamos hablando. Cuando es difusa, no. Cuando es difusa, entonces no se cumple, ¿verdad? Tienen sí. direcciones distintas. Bueno, entonces si se fijan ustedes, yo lo que tengo acá es una imagen de, de aquí, un objeto puntual. Imagínense que es una bolita que está en el punto P. Y acá lo que yo tengo es un observador. Es un dibujo de un ojo, ¿verdad? Entonces lo que va a detectar, digamos, y esto que está aquí en medio sería como una obstrucción. O sea, el observador solo va a detectar los rayos que se reflejan. Entonces el observador lo que va a detectar a nivel de percepción es como si esos rayos provienen por debajo del espejo o dentro del espejo, que este le pudiese llamar un espejo, ¿verdad? O una superficie reflectante, un espejo, por ejemplo. Entonces el observador va a detectar que esos rayos como que provienen dentro del espejo, y eso es por el nivel de percepción que tenga. Entonces lo que pasa es que la imagen se está formando ahí en el punto P', porque al final esos rayos que van hacia el observador, que pudiesen llamarse a estos rayos, yo les puedo llamar acá, a estos rayos salientes. Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y estos que están acá son los rayos entrantes. ¿Salientes de dónde? Salientes de la superficie reflectante o de la interfase que yo tengo ahí, o del espejo, y entrantes a esa superficie. Entonces, los rayos salientes vienen de una proyección de P', ¿verdad? Ok. En el punto P se ubica el objeto y en el punto P' una imagen virtual. Entonces aquí, debido a la formación de esta imagen por rayos que se llaman rayos virtuales, debido a esto, entonces el objeto sería, el objeto formado correspondería a una imagen virtual. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se forma por rayos virtuales. Los rayos virtuales son los rayos que no existen como tales. O sea, no van a existir rayos luminosos dentro del espejo. Eso es imposible. Pero son rayos que me permiten determinar de dónde, a nivel de percepción, dónde se localiza la imagen formada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo refracción, entonces lo que ocurre es el fenómeno de refracción aquí en esta superficie, ¿verdad? Esta sería una interfase que divide un medio denso de un medio menos denso, ¿verdad? Entonces, N1 menor que N2. Y lo que va a ocurrir es que el objeto en P, que va a emitir rayos luminosos, recuerden que en P hay un objeto, que en este caso sería un objeto puntual. Y el objeto por definición, pues lo que hace es emitir rayos. Va a emitir esos rayos hacia la superficie, va a emitir infinitos rayos, pero nos interesan solo los que van hacia el observador. Y se ubica el observador. Entonces se refractan en la superficie y la percepción del observador es en una línea recta, ¿verdad? Una percepción tal que dice estos rayos vienen del punto P'.
donde se formaría una imagen, ¿verdad? Una imagen virtual. ¿Por qué? Porque en ese punto convergen estos rayos que son rayos virtuales. Pueden existir rayos reales también, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es que se observa esta imagen de esta forma, o sea, como que se observa un poquito más arriba el objeto que está por debajo del agua, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Entonces, la imagen virtual se forma cuando, vamos a subrayar aquí, la imagen virtual se forma cuando los rayos salientes no pasan por el punto imagen, ¿verdad? Es decir, sino que provienen de él. Cuando los rayos salientes pasan por el punto imagen, la imagen es real. Y eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Entonces ahora solo quiero que identifiquen los rayos entrantes, salientes y en estos ejemplos los rayos virtuales. ¿Y dónde está localizada la imagen? ¿Dónde está localizado el objeto y el observador? Ok, no sé si hay alguna pregunta. Bueno. Entonces vamos a ver la formación de imágenes por reflexión, ¿verdad? Pues aquí empecé ya, vamos a empezar a hacer un análisis de la geometría de estos sistemas. Digamos que yo tengo, en este caso, yo voy a tener aquí un espejo o una superficie reflectante. Se va a localizar, por supuesto, sobre el espejo, por encima, por enfrente de él, un objeto puntual en el punto P, ¿verdad? Acá. Y pues va a existir reflexión de rayos sobre el espejo, de tal forma de que aquí se va a localizar un observador que va a poder detectar esos rayos como si proveniesen del punto P', ¿verdad? Esa es la percepción del observador. Entonces vamos a definir algunas cantidades aquí y vamos a nombrar aquí a esto, a estas distancias, a esta distancia que me define en línea recta la separación entre el objeto y el espejo, la superficie reflectante como S, ¿verdad? Y S' sería la distancia de la imagen formada hasta donde está el objeto. De esa forma. Vamos a darle un nombre a este, sería distancia objeto. Y S' distancia imagen. Ok. Entonces eso está claro. Aparece el ángulo de incidencia, teta sub i ahí, que por supuesto originalmente sería este, ¿verdad? Pero también es igual de reflexión. También pudiese decir aquí que ese ángulo es congruente con este, ¿verdad? Ahí. Y voy a darle un nombre aquí a dos triángulos. Este es triángulo 1 y este que está por debajo, formado por esas líneas punteadas, sería el triángulo 2. Entonces podemos decir aquí que los triángulos 1 y 2 son congruentes. Okay. Entonces, pues efectivamente, ¿verdad? Comparten los mismos ángulos, teta sub i. Comparten 90 grados, comparten teta sub i y deben compartir este ángulo, ¿verdad? Ángulo alfa. Entonces son congruentes. Y esa es una observación, pues, muy importante. O sea, de alguna forma yo pudiese relacionar ciertas distancias, haciendo saber, por ejemplo, que S y S' pudiesen ser distancias de triángulos congruentes, que en este caso son iguales, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Entonces aquí aparecen algunas imágenes de cómo lucen los rayos que provienen de un objeto en el punto P
y el observador los percibe como si proveniesen por dentro del espejo en el punto P'. Para una superficie reflectante y para una superficie refractante, donde puede ocurrir refracción, entonces el observador percibe los rayos como si proveniesen aquí de P', ¿verdad? Por eso mismo. Ok, entonces esas imágenes son del Szymanski, que es el otro libro que está disponible por ahí. Bueno, hay una consideración importante aquí que vamos a tomar en cuenta. Y vamos a anotar aquí tal vez como idea esto, lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver si logro hacer un poco de espacio aquí. Y vamos a anotar lo siguiente. Ok, S contiene rayos normales a la superficie. Reflectante. En donde se posiciona el eje de simetría. Para el caso de todos los rayos, el cual es fundamental para la geometría del sistema, ¿verdad? Para la geometría del sistema. Bueno, entonces ese eje de simetría pues está claro. Si yo lo trazo con una línea naranja, sería este. Y entonces S, la distancia objeto que aparece ahí, entonces es la distancia que se mide entre el objeto y el espejo, en este caso la superficie reflectante. Entonces contiene, por supuesto, ese eje de simetría, contiene rayos que son normales, ¿verdad? O sea, si yo borro esto, me doy cuenta que el rayo normal que aparece aquí es este, ¿verdad? Y ese regresa hacia el mismo objeto, por supuesto. Entonces ese es el que se proyecta aquí, en esta línea punteada, color rojo. Ok. Otra consideración es que bajo esta geometría es posible establecer que rayos infinitos provenientes del objeto que está en P forman detrás del espejo rayos virtuales que convergen en P' como rayos virtuales, o sea, lo que acabo de mencionar. Bueno, entonces, efectivamente, pues estos rayos que se reflejan en el espejo convergen como rayos virtuales, ¿verdad? Que son estos de acá. Estos de aquí son los rayos virtuales. Y son los que siempre se dibujan con líneas punteadas. Líneas sólidas son los rayos reales. La intersección de los rayos virtuales convergen en el punto imagen, por supuesto. Vamos a ver la intersección de los rayos
virtuales convergen en el punto imagen. Bueno, eso está claro. Y la última idea es que el rayo saliente corresponde al rayo reflejado o puede ser refractado por la interfase. Bueno, entonces recuerden que estamos tratando estos dos casos, el caso de reflexión y refracción. Entonces simplemente estamos definiendo algunas cosas. ¿Cuáles son los rayos entrantes, los rayos salientes? Pues eso lo acabo de mencionar. Los rayos entrantes, por supuesto, son los que están acá, ¿verdad? Entrantes a la superficie o a la interfase, y los salientes son los que están arriba de la superficie. En el caso de la refracción. En el caso de la reflexión, pues lo acabo de explicar también hace un momento. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A nivel de concepto nada más, ¿verdad? Bueno, hay una regla de signos que hay que considerar acá. Y eso es importante porque se establece una referencia. Y esa referencia me hace definir, o sea, debido a esa referencia yo requiero definir una convención, ¿verdad? Si va a estar la imagen frente al espejo o detrás del espejo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la imagen va a tener las mismas dimensiones, por ejemplo, pero no se sabe dónde está localizada, entonces necesita establecerse una regla de signos en función de eso. Y la regla de signos, pues ahí aparece en el Serway, estamos hablando del capítulo 35, ¿verdad? En la tabla 35.1 aparece resumida la regla de signos para el caso de los espejos. Debido a que vamos a considerar la formación de imágenes por reflexión. Después vamos a considerar la formación de imágenes por refracción. Perdón, entonces ahí necesito replantear la regla de signos. Entonces vamos a tomar en cuenta, o el primer sistema óptico que vamos a analizar bajo la óptica geométrica va a ser el caso de estas superficies reflectantes o imágenes formadas por reflexión. Entonces la regla de signos dice en la primera parte que cuando el objeto se encuentra del lado de la superficie reflectante donde se ubican los rayos incidentes, la distancia objeto S es positiva. O sea, en este caso, incidentes pudiese relacionarse con entrantes, ¿verdad? Entonces la distancia S se considera positiva. Y eso va a ser siempre así, porque los rayos entrantes siempre van a estar donde está el objeto, ¿verdad? Acá. Entonces cuando están ahí, porque pueden existir casos en que los rayos entrantes estén donde no esté el objeto. El objeto puede estar localizado como un objeto virtual y los rayos entrantes están del lado opuesto. Pero ese caso casi no se analiza a menos que se trate de un sistema de muchos espejos. Pero en el caso del signo de S, de la distancia objeto, se considera positiva cuando se cumple este hecho, ¿verdad? Que el objeto está donde están los rayos entrantes. La otra regla para estos signos es cuando la imagen se ubica detrás de la superficie reflectante donde se ubican los rayos virtuales, la distancia S es negativa. Entonces, esto es importante, que el valor de la distancia imagen es negativa cuando está del lado de los rayos virtuales o cuando esa imagen no está donde están los rayos salientes.
Entonces aquí se puede ver. Cuando es positivo el valor de S, cuando el objeto está delante del espejo, ¿verdad? Que es un objeto real. Y S' es positivo cuando la imagen está delante del espejo, donde están los rayos salientes, y negativa cuando está detrás del espejo, detrás del objeto. O sea, la imagen se encuentra detrás del espejo, en este caso, como una imagen virtual. Entonces, cuando ustedes relacionen o cuando ustedes identifiquen rayos virtuales, entonces ahí, y si ahí se forma la imagen, entonces el valor de S' siempre va a ser negativo, ¿verdad? Igual consideren que los valores que están frente al espejo son positivos y los que están por debajo del espejo son negativos. Entonces, básicamente a eso se refiere. Bueno, y el otro punto de esta regla de signos, cuando la imagen se ubica delante de la superficie reflectante donde se ubican los rayos salientes, la distancia S' es positiva. Entonces, si la imagen se ubica frente al espejo donde están los rayos salientes, donde están los lados positivos, S' sería positiva, ¿verdad? Entonces, donde están los rayos salientes. Ok, no sé si hay alguna pregunta con la regla de signos. Con la práctica creo que van a poder entenderla mejor. Bueno. ¿Sí? Estoy confundido con la regla de signos. ¿Cómo dice? Cuando dice que está detrás del espejo, no entiendo cómo podríamos ver a través del espejo. ¿Cómo así? Tal vez me plantea la pregunta de nuevo. Sí, es que cuando usted dice que la imagen puede estar atrás del espejo, entonces no entiendo cómo podríamos ver a través del espejo. Ah, ok. Por ejemplo, usted mira esa vasija de barro ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Si está frente al espejo, debe ser positiva. El objeto, sí. La distancia objeto es positiva porque está frente al espejo. Pero la distancia imagen, o sea, la distancia entre el espejo y la imagen es la que yo estoy observando aquí, ¿verdad? Es negativa porque está detrás del espejo, ya que es una imagen virtual. Imagen virtual. ¿Por qué virtual? Porque no puede existir dentro del espejo. O sea, mi percepción es tal que la estoy percibiendo como que si fuese, que estuviese dentro del espejo. Entonces, todas imágenes virtuales tienen valores de S' negativos. No sé si me captó la idea, Mario. Sí, entonces todo lo que es dentro del espejo tiene distancia prima negativa. Sí, cuando son Y, espejos planos, por ejemplo, todos son objetos virtuales, porque no van a estar dentro del espejo. Entonces ese prima siempre va a ser negativo. Cuando miremos los espejos curvos, entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, en los espejos esféricos que se pueden formar imágenes frente al espejo, debido a que se van a focalizar. Un espejo cóncavo, por ejemplo, eso es lo que va a hacer. Pero ese caso lo vamos a ver más adelante. Por ahora quiero que identifiquen que las imágenes virtuales tienen asociada una distancia imagen S' negativa. Y este caso es el de acá, aplicable al caso de espejos esféricos, por ejemplo. Entonces, espejos planos siempre generan imágenes virtuales, por supuesto. Bueno, entonces, la regla solo la estoy presentando, o sea, estos 3 puntos de la regla de signos los estoy presentando para que más adelante, pues, nos familiaricemos más con la definición. Porque al final uno tiene que asociar los rayos salientes y los rayos entrantes, ¿verdad? Y en base a eso usted va a localizar su imagen o su objeto y va a establecer el signo para S o S'. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la parte cuantitativa de estos sistemas, es decir, cómo poder describirlos a través de un modelo. Y vamos a considerar este espejo que está acá, este espejo que es vertical,
que es un espejo plano, donde no vamos a tomar en cuenta un objeto puntual, sino que va a ser un objeto extenso. O sea, un objeto extenso se caracteriza por tener dimensiones. Y en este caso vamos a definir a una dimensión como h, ¿verdad? La altura del objeto. Y h', la altura de la imagen, porque esta es la imagen que forma el espejo plano, ¿verdad? Por supuesto. Entonces es la imagen que puede detectar el observador. ¿Por qué? Porque él va a percibir los rayos que salen del espejo. Entonces este es un rayo saliente, ¿verdad? Y estos son rayos entrantes. Ok, perfecto. Entonces en función de eso vamos a definir una geometría por acá. Este es el ángulo de incidencia. Vamos a llamarlo teta. Ese ángulo también está aquí abajo como ángulo de reflexión. Y por ser opuesto va a estar también acá, ¿verdad? Es congruente, son iguales. Vamos a definir S como esta cantidad que separa el objeto del espejo y S' la cantidad que separa la imagen del espejo, ¿verdad? O sea, el espejo está acá y la imagen está aquí en P' y acá en P está el objeto. Entonces esas son distancia imagen y distancia objeto. ¿Qué más? Por supuesto, esto es una imagen virtual. Ok. El objeto extenso presenta una altura real, que en este caso la voy a llamar H, ¿verdad? Los triángulos formados son congruentes. O sea, los triángulos, vamos a llamar al triángulo 1. Triángulo 1 y triángulo 2. Así. Esos dos triángulos que se forman ahí, que tienen estos lados. Vamos a ver si los marco en color rojo. Este es uno. Y este es el otro. Son triángulos congruentes porque al final comparten los mismos ángulos y tienen las mismas dimensiones. Entonces, por simetría, debido precisamente a que se cumple la ley de reflexión, las alturas objeto e imagen son iguales y en la misma orientación. O sea, yo pudiese escribir aquí que H es igual a H'. O sea, la imagen tiene las mismas dimensiones que el objeto. Esa es una consideración importante. Entonces, ahora otra consideración que vamos a tomar aquí es la definición de el aumento lateral. Vamos a ver aquí, lateral. Puede definirse como la razón entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Entonces, en este caso, estamos hablando de lo siguiente. Vamos a ver. Se define como una letra M minúscula. H' entre H. Este es el aumento lateral. Entonces, es la razón entre la altura de la imagen y la altura del objeto, ¿verdad? Definitivamente, esa es una cantidad que me define si la imagen aumentó
o disminuye en dimensiones, ¿verdad? Debido a la formación por el espejo en este caso. Ok. Vamos a apagar el micrófono de Mario ahí. Ok, entonces aquí se pueden ver, como lo estaba comentando, la formación de estas imágenes, ¿verdad? Dentro del espejo. Acá se pueden ver dos espejos sobre los cuales se forman varias imágenes, ¿verdad? Entonces, se puede ver que esta imagen se está formando precisamente por este mismo espejo, ¿verdad? El espejo que está a la izquierda. Y esta que está acá se está formando tanto por el espejo de la derecha como por el espejo de la izquierda, porque la luz va en esta dirección, va hacia el espejo de la derecha, luego va hacia el espejo de la izquierda y luego viene hacia mí. Similarmente con esta imagen, ¿verdad? Los rayos van hacia el espejo de la izquierda, luego hacia el espejo de la derecha y luego vienen hacia mí. Y esta simplemente se forma por el espejo de la derecha, ¿verdad? Simplemente es una sola reflexión. Entonces, de esa forma se pueden detectar esos objetos que se forman por esos espejos. Ok. Bueno, alguien que me diga, a ver si alguien me puede dar una idea. Si esta imagen que está acá, que estoy marcando en color verde, por supuesto es un único objeto, ¿verdad? Este es el objeto, que es un objeto real. Entonces la pregunta es, si esta es una imagen, por supuesto va a ser virtual, formada por un objeto real o virtual. Y lo mismo para este de aquí. Lo mismo, la misma pregunta para este que estoy viendo ahí. Para ver si lograron captar el concepto. Alguien que me diga si la número 1, que es esta, y la número 2 se forman de objetos reales o objetos virtuales. A ver, ¿alguna participación? ¿Alguna idea? Yo creo que el primero se forma por una imagen real y el segundo por una imagen virtual. Ah, perfecto, excelente. O sea, efectivamente, el objeto que se forma por una imagen real, que es el número 1, se forma por una sola reflexión, ¿verdad? O sea, los rayos inciden una vez sobre el espejo este que está aquí a la derecha y vienen hacia mí. Entonces, se forman de una imagen que es real, que está aquí en medio. Pero este no, este se forma de una imagen virtual que se proyecta sobre el espejo de la derecha, ¿verdad? Que es una imagen virtual. Y esa imagen se convierte en objeto que sigue siendo virtual para esta imagen, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien, efectivamente. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si hay alguna duda. Perfecto. Bueno, aquí hay, por ejemplo, alguna figura del libro donde aparece una idea similar a la que acabamos de ver, ¿verdad? La formación de objetos virtuales. Por ejemplo, aquí en este caso, el objeto real está aquí en P. Y la imagen final, porque estos son dos espejos, espejo 1 y espejo 2. La imagen final formada por estos dos espejos estaría aquí en P3', ¿cierto? Y esa imagen en el punto P3' se está formando por un objeto que es virtual, que proviene de este espejo, ¿verdad? Entonces es la misma idea, una idea muy similar. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo para poder hacer un ejemplo aquí práctico de este tema de los espejos planos. Entonces dice el problema que una imagen de un árbol se forma justo en la longitud de un espejo plano. Es decir, imaginen ustedes que yo tengo aquí una superficie plana
sobre la cual, bueno, voy a dibujar aquí un árbol, ¿no? Así, lo más sencillo posible. Aquí está el árbol. Entonces yo voy a tener un espejo plano que voy a posicionar, ese tiene 40 centímetros de alto y se está posicionando desde un observador a 35 centímetros. El árbol está a 28 metros desde el espejo. Entonces imaginen ustedes que yo tengo aquí en este punto el espejo. O sea, dimensionalmente no voy a hacerlo a escala, por supuesto, pero sí para hacerlo como a nivel de ejemplo. Entonces, perdón, voy a colocar aquí un observador. Ese va a ser mi observador. Este que está aquí es observador. Y este es el espejo, que es plano. Entonces, el espejo tiene una altura de 4 centímetros, ¿verdad? Y la distancia que hay entre el observador y el espejo es de 35 centímetros. Recuerden que no está a escala, pero sí me ayuda a entender. Y el árbol está desde del espejo a 28 metros. O sea, la separación entre el espejo y el árbol es de 28 metros. Entonces dice que el observador puede detectar la imagen del árbol que justo cubre la longitud del espejo, ¿verdad? O sea, lo que va a ver aquí el observador, por supuesto, es aquí en la punta del espejo superior. Va a poder ver los rayos que provienen de la parte más alta. Así. O sea, este es el objeto, por supuesto. Este es el objeto extenso. Que tiene una altura que no conozco, ¿verdad? Que es la que me están preguntando. Una altura H. Y los rayos, pues, inciden sobre el espejo, pero de tal forma que la parte más alta incide sobre la punta superior del, o sea, la parte superior del espejo, el extremo superior. Entonces, si yo hago una proyección de esto aquí, vamos a ver si logro. Yo voy a proyectar este rayo como rayo virtual, ¿verdad? Entonces, lo que va a observar el observador aquí, valga la redundancia, es un árbol o una imagen virtual, ¿verdad? Así, perfectamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Aquí puedo proyectar esta línea acá. Bueno, entonces yo pudiese aquí, bueno, la pregunta del problema es cuál es la altura, o sea, el valor de H. De esto. Tengo el observador, tengo el espejo. Bueno, perfecto. Entonces aquí voy a plantear la ley de reflexión. O sea, yo tengo aquí el ángulo de incidencia, por supuesto. Ese ángulo es congruente con este, ¿verdad? Son alternos. También ese ángulo está aquí abajo, ¿verdad? Y son opuestos, alternos internos. Detalle. Ok, quiere decir que yo pudiese aquí dibujar dos triángulos. Voy a dibujar dos triángulos. Voy a dibujar el primero. El primero, digamos que me establece la altura de este árbol, que va a ser este que estoy dibujando en color rojo, ¿verdad? Así, aquí en 90 grados. Y hay otro más pequeño que lo voy a dibujar en color violeta, que es donde está el observador. Es este que está acá, ¿verdad? En posición opuesta. Ok, entonces está claro que esos 35 centímetros
debido a que los triángulos que yo observo acá, o sea, yo veo que hay un triángulo aquí en azul, que tiene orilla violeta y otro en verde. Esos dos triángulos son congruentes, porque comparten los mismos ángulos y debido a eso, si una distancia de la base de este triángulo tiene un valor definido que es de 35, ese mismo valor lo tiene el otro triángulo, ¿verdad? Es decir que acá hay 35 centímetros. No sé si hay alguna pregunta con eso. La verdad que si comparten tres ángulos, los tres ángulos internos y un lado, todos los triángulos son congruentes, ¿verdad? Eso es lo que se establece la regla de congruencia de triángulos que hay por ahí. Bueno, entonces yo voy a dibujar estos triángulos por aparte. Voy a dibujar el triángulo grande en color rojo y el triángulo que está relleno de color azul, que es el que tiene los lados violeta, que es este, ¿verdad? Teta sub i y los lados. Entonces aquí hay h desconocido. Este es 4 centímetros, por supuesto. Voy a quitar esto de acá y lo voy a copiar aquí arriba. La base de este triángulo es de 35 centímetros. Vamos a copiarlo en negro, 35. Este lado, la base del triángulo grande es 28.35 centímetros, ¿verdad? Perdón, 28.35 metros. Así. Ok, entonces esto lo puedo hacer, por supuesto, en centímetros, ¿verdad? Así que lo voy a escribir aquí como 2835. Vamos a ver. Centímetros. Para hacerlo todo en centímetros. Entonces ahí es mucho más fácil, porque puede establecerse una relación de semejanza. O sea, ambos triángulos al compartir los mismos ángulos, internos, por supuesto, son semejantes. Entonces se puede establecer una relación de semejanza. En este caso, una relación de semejanza puede ser con respecto a las alturas. Vamos a ver cuál sería la altura esta, 4 centímetros entre h es igual a 35 centímetros entre 2835 centímetros, ¿verdad? Entonces, de esta forma, recuerden que esa es la altura del objeto, ¿verdad? H. En este caso, se puede determinar un valor de 3.24 metros como la altura del objeto real, ¿verdad? Pues por la relación de semejanza que se plantea ahí, ¿verdad? O sea, la razón entre los lados opuestos de esos ángulos, entre los lados adyacentes, es igual, perdón, a la razón entre los lados adyacentes. Bueno, ¿alguna pregunta? El problema está sencillo. Igual, para este caso de los espejos planos, no hay muchos ejemplos. Entonces, todo se define a nivel de algunos conceptos nada más, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar acá con el siguiente tema. Vamos a ver. Imágenes formadas por espejos esféricos. Bueno, entonces ya vimos el caso de los espejos planos, donde se define
La distancia objeto, la distancia imagen, las imágenes formadas son virtuales. El aumento lateral es la razón entre la altura de la imagen y la altura del objeto para objetos extensos. Entonces ahora el caso de los espejos esféricos es un poco diferente. Hablando de espejos curvos, estos se utilizan con propósito de ampliar o reducir la imagen de un objeto o simplemente focalizar una imagen. Entonces este es una utilidad muy común. O sea, lo que hacen los espejos esféricos es focalizar imágenes. Imagínense ustedes, por ejemplo, un plato de televisión por cable satelital. Simplemente es un espejo, pero para rayos, ciertas frecuencias del espectro no visible. De ondas, por ejemplo, de gigahertz, una cosa así, ¿verdad? De frecuencias muy altas, pero que no alcanzan el espectro visible, o sea, son de baja frecuencia, de baja energía, comparadas con rayos luminosos. Entonces lo que hacen estos tipos de platos o espejos para estas longitudes de onda es focalizar en un punto tal que yo coloco un detector, ¿verdad? Entonces la ganancia debido al tamaño del plato es tal que me permite poder detectar una señal, ¿verdad? Entonces esa es una utilidad de este tipo de elementos ópticos. O sea, estos espejos esféricos permiten hacer eso, precisamente, focalizar imágenes. El caso más simple de un espejo curvo es el espejo esférico. Entonces recuerden que es una familia, los espejos curvos es la familia y pues existe una subfamilia, podría decirse, que son los espejos esféricos, que en este caso pues ya depende de la concavidad y del radio de curvatura. Estos pueden ser cóncavos o convexos. Entonces los espejos esféricos. Ahora, para el caso de los espejos cóncavos son aquellos que presentan o que tienen una concavidad que está del lado de donde está el objeto, ¿verdad? O sea, la concavidad de este espejo que tiene un perfil en color azul está aquí en C, ¿verdad? El centro. Y está del lado de donde está el objeto que está en el punto P. Entonces podemos mencionar aquí que existen algunos puntos como esto, el vértice del espejo. Vamos a ver si se quita esa línea del espejo. Que ese es el que está ahí con esa B minúscula. Este es el centro del radio curvatura, ¿verdad? Ese que está en C. Y lo que vamos a hacer es proyectar rayos sobre este espejo a ver en qué punto se forma la imagen, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer acá es trazar una línea que me va a definir el radio de curvatura, o sea, va a llegar hasta la superficie del espejo. Luego acá voy a trazar un rayo que va a cumplir la ley de reflexión. Vamos a inclinarlo un poquito más, así. Y lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿verdad? Acá. Debe existir reflexión. Entonces, estos rayos van a converger en este punto. O sea, son en rayos entrantes que se convierten en salientes cuando interactúan con el espejo curvo o el espejo cóncavo, el esférico cóncavo, y van a permitir la formación de una imagen acá, en el punto P'. Entonces ahora la pregunta para ustedes es, este es un objeto, o sea, esto que está aquí, este es un objeto puntual, que es por supuesto real, ¿verdad? Entonces ese objeto emite rayos de luz y forma una imagen en el punto P', el espejo. O sea que si yo tengo un observador acá, por ejemplo, él va a ver el objeto, por supuesto, lo va a ver acá, y va a ver la imagen
aquí en P'. Pues si yo lo coloco, por ejemplo, el observador lo voy a mover, lo voy a poner detrás del objeto. O sea, no va a ver el objeto, pero sí va a poder ver la imagen que está formada en P', ¿verdad? Entonces, alguien que me diga esa imagen que se está formando, si es una imagen real o es una imagen virtual. Y que me diga por qué. A ver, muchachos. ¿Alguien? No sé si Abner creo que había participado, ¿verdad? Que me diga si la imagen que se forma en P' es real o es virtual. ¿Sí? ¿Hola? A ver, Mario. Sí, yo pienso que la imagen sería, si lo vemos am, del punto donde está el punto P, atrás del punto P sería una imagen real, pero si ya lo vemos con un cierto ángulo, ya no sería real. No, es que no importa dónde esté el observador puede estar aquí arriba, puede estar aquí abajo, puede estar aquí lejos. O sea, él va a ver siempre un objeto en P'. Pero la pregunta es si ese objeto que forma este espejo esférico en P' es real o es virtual. No sé qué iba a decir Abner. Yo iba a decir que virtual. Es virtual. Ok. ¿Por qué cree usted que es virtual? A ver. Yo creo que es virtual porque se está reflejando, o sea, del espejo. Ok. Bueno, está bien. Está bien que participe, pues que diga cuál es su opinión. Hay que asociar siempre la formación de imágenes virtuales o imágenes reales con el tipo de rayos. En este caso, o sea, los encargados de formar las imágenes son los rayos salientes, ¿verdad? Los rayos salientes del espejo, por supuesto. Los rayos salientes son esos dos que están aquí, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es si esos rayos son virtuales o son reales. A ver, Abner. Son reales. Son reales, ¿verdad? Porque no provienen o sea, no provienen de líneas punteadas o no provienen de una zona tal que estaría como detrás del espejo. Simplemente son producto de la reflexión, son rayos que existen ahí. Entonces, esos rayos que son reales están formando una imagen real, ¿verdad? O sea, los rayos salientes son reales y forman una imagen que es real. Si se formase una imagen virtual, debería de estar detrás del espejo, como una percepción, como que yo estoy viéndola dentro del espejo, y eso se formaría por rayos virtuales. Pero ese es el caso del espejo convexo, que eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, la formación de esta imagen que está ahí es real. Ok. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. La línea CB se denomina eje óptico o eje principal. O sea, el eje principal es toda esta línea que está aquí, o sea, es parte de esta línea que está en color violeta, ¿verdad? Ese se llama eje principal. Vamos a darle aquí un nombre, eje principal o eje óptico. Así, y vamos a marcarlo en color negro. Ok. La imagen formada en P se considera real porque se forma por rayos salientes que son reales, ¿verdad? Cuando los rayos provenientes de P se encuentran cada vez más alejados del eje principal, se produce aberración esférica. Entonces, hay una idea importante. Cuando los rayos provenientes de P se encuentran cada vez más alejados del eje principal, se produce aberración esférica. Fenómeno característico en espejos esféricos. Entonces la aberración esférica se puede ver acá. Por ejemplo,
¿Dónde está el eje principal? Es esa línea que está en color negro, que está ahí, horizontal. Tengo el espejo y lo que yo estoy haciendo es alejando estos rayos del eje principal. O sea, estoy alejándome. A medida que yo tengo reflexiones lejos del eje principal, no voy a tener congruencia de estos rayos. Si se fijan ustedes, estos forman una imagen aquí, pero los que están más cerca del eje principal la forman acá. Entonces, ese fenómeno de la no focalización de la imagen se denomina aberración esférica. Y se presenta precisamente cuando yo tengo rayos que no son paraxiales. O sea, hay una región en un espejo esférico que se llama región paraxial. La región paraxial es la región que está cerca del eje principal. Por ejemplo, vamos a establecer una región paraxial hasta estos extremos, ¿verdad? Y el eje principal está aquí en 0, es este de acá. Entonces ustedes pueden ver que todos esos rayos que están incidiendo en esta región paraxial convergen aproximadamente acá. Estos rayos provienen del infinito. O sea, estos rayos, imaginen ustedes que vienen del infinito, de una imagen que está en el infinito, muy lejos, muy distante, pero convergen en diferentes puntos del espejo. Entonces, cuando yo me alejo de la zona paraxial, entonces ya observo que empiezan a focalizarse aquí, ¿verdad? Entre el punto original y el espejo. Entonces ya existe una desviación. ¿Y cómo se puede manifestar eso? Por ejemplo, este caballito que se está viendo pues en una posición determinada, la imagen se está formando así, tal y como se observa ahí. Es decir, que los extremos no se observan bien claramente, precisamente porque inciden en una región que no es paraxial, ¿verdad? En el espejo esférico. Entonces a eso se le llama aberración esférica. No se les vaya a olvidar. Los rayos, ¿alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces le voy a desactivar el micrófono a Mario. Se denominan rayos paraxiales aquellos que forman ángulos teta pequeños. ¿Cuáles son los ángulos teta? Digamos que aquí voy a definir el ángulo teta acá. Entonces, a medida que yo me voy inclinando cada vez más, voy haciendo ese valor de alfa cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces, son ángulos paraxiales. O sea, se denominan rayos paraxiales aquellos que forman ángulos alfa pequeños, según la figura que está aquí arriba, por supuesto. El espejo cóncavo es muy utilizado en telescopios de reflexión. Eso pues lo saben los astrofísicos, los astrónomos, ya que las cámaras y telescopios utilizan imágenes reales para detectar claramente un objeto. O sea, es necesaria la formación de imágenes reales para poder colocar mi detector ahí y poder capturar la imagen y digitalizarla, por ejemplo. Bueno, otra idea aquí es que según la regla de signos en la figura, la distancia entre la interfase y el centro de curvatura C es positiva, ¿verdad? Así como lo es la distancia imagen y la distancia objeto. O sea, aquí puedo definir para este espejo esférico un valor de S, ¿verdad? Un valor de S', un valor de R. Ese es el radio de curvatura. O sea, el radio de curvatura es la distancia que hay entre el centro y el espejo, ¿verdad? Por supuesto. Y ese valor debería de obedecer a una regla de signos también. Y eso lo vamos a revisar aquí en esta regla de signos que voy
voy a mostrar acá. Vamos a ver si no me hace falta alguna idea adicional. Y, bueno, ahora después vamos a hacer el análisis. En un momento vamos a hacer el análisis de esta imagen para poder establecer cuál es la ecuación que me define los espejos cóncavos, los espejos esféricos cóncavos, ¿no? Ok, vamos a establecer o vamos a continuar hablando sobre la regla de signos para este tipo de espejos. Entonces, en primer lugar, cuando el objeto se encuentra de frente o del mismo lado de la superficie reflectante o espejo donde se ubican los rayos entrantes, ese es positivo. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Aquí, donde se ubican los rayos entrantes, por supuesto. El otro punto era cuando la imagen se encuentra de frente o del mismo lado de la superficie reflejante o espejo donde se ubican los rayos salientes, la distancia S' es positiva, ¿verdad? Precisamente, o sea, la imagen se ubica frente al espejo donde están los rayos salientes, por eso es que es positiva. Pero si se ubicase detrás del espejo, donde estarían rayos virtuales que no existen, sino que son proyecciones de rayos salientes, la imagen sería virtual. En ese caso, pues en el caso cuando está frente al espejo, la imagen que se forma por rayos salientes, ese prima o distancia imagen es positiva. El otro punto es cuando la imagen se ubica por detrás de la superficie reflejante o espejo o del lado opuesto a los rayos salientes, ¿verdad? Hay que identificar rayos salientes como los que definen si el objeto es real o virtual. Entonces, en este caso, la imagen S' tiene una distancia imagen negativa. Cuando se ubican detrás del espejo, ¿verdad? Y otros aspectos relacionados con la geometría de estos espejos es cuando la superficie es esférica y el foco de curvatura se encuentra del mismo lado de los rayos salientes, la distancia focal F y el radio de curvatura son positivos. Ya vamos a ver qué es esto, porque todavía no sabemos qué es distancia focal. No sé. O sea, hasta ahora no lo hemos visto, pero lo vamos a dejar así. Porque aparece aquí en la regla de signos para espejos, ¿verdad? Distancia focal. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Cuando la superficie es esférica y el foco de curvatura se encuentra al mismo lado de los rayos salientes, esa distancia focal que no he definido, y el radio de curvatura que es R, ¿verdad? R, son positivos cuando se encuentran del mismo lado de los rayos salientes. Entonces ahora la pregunta es acá. El valor de R. Ya sé aquí, por supuesto, que S es positivo porque la imagen es real y está frente al espejo. S' es positivo también porque la imagen es real. Está frente al espejo. Imagínense que, como les mencionaba aquí, a partir del vértice, yo tengo valores positivos y aquí valores negativos, ¿verdad? Y este es mi cero, donde está el vértice. Ahora, el radio de curvatura, alguien que me diga si es positivo o negativo, porque en el modelo que yo voy a deducir aquí más adelante, a partir de esta figura, o la ecuación para los espejos esféricos, yo necesito definir un valor de R, o un valor del radio de curvatura. Puede ser un espejo esférico de 1 metro de radio de curvatura, pero el signo me va a establecer si el espejo va a ser cóncavo o va a ser convexo. En este caso, el espejo cóncavo, según la convención, ¿qué signo debería tener R? A ver, muchachos. Cuando la superficie esférica y el foco de curvatura se encuentra en el mismo lado de los rayos salientes, aquí vamos a escribir el centro. Para aclarar un poquito más, el centro de curvatura se encuentra el mismo lado de los rayos salientes. Entonces, ¿qué signo tiene R? A ver, positivo, ¿verdad? Está claro, por supuesto, porque el radio de curvatura, ¿dónde está? Está aquí. Está del lado de los rayos salientes. Los rayos salientes son estos de aquí. Son infinitos, pero solo estoy dibujando dos.
Entonces, de ese mismo lado está el centro de curvatura. Quiere decir que R es positivo. Entonces, aquí es positivo. Y esto me define un espejo esférico cóncavo. Así. Perfecto. Bueno, y a ver si hay otra consideración aquí. Cuando la superficie es esférica y el foco de curvatura se encuentra del lado opuesto al de los rayos salientes, la distancia focal, que no he definido todavía, y el radio de curvatura son negativos. Por ejemplo, vamos a hacer un dibujo acá de este caso, de este último caso, cuando el radio de curvatura es negativo. Vamos a hacer una línea que define el eje óptico o el eje principal. Y vamos a dibujar un espejo convexo con la concavidad del lado opuesto. O sea, el centro de curvatura, imaginemos que está acá. Yo voy a tener un objeto. Bueno, trabajemos con objetos puntuales. Todavía no. Un objeto puntual ahí, en P. Entonces, vamos a proyectar un rayo normal que va a incidir y va a reflejarse hacia el mismo objeto. Y vamos a establecer aquí otro, ¿verdad? Vamos a tirar aquí una línea que me establece radio curvatura para que se cumpla la ley de reflexión. Más o menos así. Perfecto. Entonces, puedo dibujar otro si quieren. Aquí. Un diagrama de rayos, ¿verdad? O sea, los rayos salientes son estos dos que están aquí arriba y los entrantes son estos. El espejo esférico, en este caso, convexo. Entonces, el radio de curvatura es este, valor R, está detrás de donde están los rayos salientes. Los rayos salientes están acá. Y el centro de curvatura está aquí. Entonces, R es negativo, ¿verdad? Y eso es lo que dice el inciso C de la regla de signos. Cuando la superficie es esférica y el centro de curvatura, hay que corregir, de curvatura, porque no puede ser foco de curvatura. El centro de curvatura se encuentra del lado opuesto al de los rayos salientes. La distancia focal F, que no he definido todavía de nuevo, y el radio de curvatura, que es el que me interesa, son negativos. Entonces aquí está. Positivos y negativos. Entonces, el valor del radio de curvatura, acá, es cuando un espejo es cóncavo, es positivo, y es negativo cuando el espejo es convexo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Ok, bueno, falta poco tiempo. Vamos a terminar de definir aquí esto en función de esta figura. Lo que vamos a hacer es definir la ecuación de los espejos esféricos. Vamos a considerar la figura para este espejo que es cóncavo, donde voy a localizar un objeto en P', en P, y va a formar una imagen en P' acá. El centro de curvatura está aquí en C. Y voy a definir las distancias S', distancia imagen, distancia objeto S y radio de curvatura R. Y el vértice, por ejemplo, por supuesto, está aquí, en este punto, que coincide con el espejo y el eje principal, o el eje óptico. Vamos a dibujar el rayo incidente o el rayo entrante, que es el que se refleja ahí en ese punto, y aparece el rayo saliente, ¿verdad? Entonces ahí aparece un ángulo que vamos a definir como 2θ, donde θ es el ángulo de incidencia, ¿verdad? Entonces, como son iguales, reflejado e incidentes, 2 veces ese ángulo. Ok. Bueno, ¿qué más? Existen otros ángulos que vamos a definir, como el ángulo alfa, el ángulo beta,
El ángulo alfa es entre el eje principal y el rayo entrante. El ángulo beta es el rayo, el ángulo que define el centro de curvatura con el punto de incidencia. Este se le va a llamar punto de incidencia, ¿verdad? Y gamma sería el ángulo entre el rayo, entre el eje principal y el rayo saliente, por supuesto. Entonces ahora vamos a considerar los siguientes triángulos. Vamos a dibujar el primero en color rojo. Este que está acá. En donde vamos a establecer la relación de ángulos internos. De ángulos internos. Parte de la geometría, ¿verdad? Es decir que yo puedo decir aquí que alfa más teta, ¿verdad? Más este ángulo que está acá, que ese ángulo es 180 menos beta. Esto tiene que ser igual a 180, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, para otro triángulo que voy a dibujar aquí con color violeta, que va a contener beta, puedo decir que beta más teta más 180 menos gamma es igual a 180, ¿verdad? Entonces aquí puedo marcar como triángulo, triángulo en color rojo, triángulo violeta, para que no se vayan a perder, ¿verdad? Así, color rojo. Bueno, entonces, combinando estas dos expresiones, yo pudiese decir que alfa menos beta, o sea, voy a restar la ecuación de arriba con la ecuación de abajo, se cancela teta, 180 se cancela también, menos beta, ¿verdad? Menos beta de la primera ecuación, más gamma, es igual a 0, ¿cierto? 180 se cancela. Quiere decir que 2 veces beta es igual a alfa más gamma. O sea, a esta la voy a llamar ecuación A, ¿verdad? O expresión A. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Vamos a escribir lo siguiente. Para determinar la distancia de imagen S', y distancia objeto, objeto S, ¿verdad? Voy a escribir las siguientes expresiones. Recuerden que tengo S' y S ahí por debajo de la figura. Entonces podría escribir, por ejemplo, vamos a ver. Tengo otra cantidad por acá que voy a definir que es X. X es la distancia entre este punto y el vértice, ¿verdad? Ese va a ser mi X, está ahí. Entonces yo puedo escribir ciertas relaciones trigonométricas. Por ejemplo, S' es igual a X más, o sea, S' es ese tramo X más el lado adyacente de este triángulo que contiene gamma. O sea, H entre tangente de gamma, ¿verdad? Ese es el lado adyacente de ese triángulo que está acá, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Puedo escribir a S, la distancia objeto, como X más, o sea, esa porción pequeña X más la relación o el lado adyacente del triángulo más grande que hay ahí, que es el que define el ángulo alfa.
Entonces sería H entre tangente de alfa. Solo que aquí H, por supuesto, es esta altura, ¿verdad? Es entre el punto de incidencia y el eje óptico, una línea recta. Ahí sí ya se puede definir el valor H, o la altura, ¿verdad? Entonces vamos a considerar aquí que al considerar ángulos pequeños, vamos a ver aquí esto. O sea, al considerar ángulos pequeños, alfa y gamma, entonces puedo decir que S' sería aproximadamente igual a H entre gamma. También podría decir que S es aproximadamente igual a H entre alfa. Ya le voy a preguntar por qué. Y eso quiere decir que gamma es igual a aproximadamente igual a H entre S' y alfa es aproximadamente igual a H entre S. Entonces aquí tenemos estas dos ecuaciones que me van a permitir sustituir aquí estas cantidades en la ecuación A. ¿No? Eso es lo que se pretende. Ok, a ver, ¿por qué para estos ángulos pequeños? Porque estamos considerando una zona paraxial donde van a tomarse solo los rayos paraxiales, los que están cerca del eje óptico. O sea, vamos a tomar en cuenta que alfa y gamma son ángulos pequeños, tales que están considerándose reflexiones aquí en esta zona, en la zona paraxial, ¿verdad? El dibujo, pues, establece un ángulo muy grande, pero vamos a considerar ángulos pequeños acá. De tal forma que yo puedo decir que para esos ángulos pequeños, X es aproximadamente igual a 0 y la tangente de alfa es aproximadamente igual a alfa. Así como la tangente de gamma, ¿verdad? Recuerden que aquí el seno de alfa es aproximadamente igual a alfa y el seno de gamma igual a gamma y el coseno es 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que la tangente de un ángulo pequeño en radianes es igual al mismo ángulo. Entonces simplemente consideran eso aquí en las dos expresiones que habíamos determinado. Ok, adicionalmente se considera la distancia del espejo al centro. O sea, vamos a tomar ahora otra idea. Adicionalmente, se considera la distancia desde el espejo hasta el centro. O sea, el centro C, o sea, la distancia entre el espejo y el centro C es R, y ese R se puede definir a través de una trigonometría. O sea, el triángulo que yo tengo acá. A ver, ¿una pregunta? Mario. Sí, es que quiero preguntarle, me perdí cuando sacó esos ángulos de H entre tangente. Esto de acá. Sí, perdón la distancia, es que no me fijé bien cómo lo hizo. Ok, la distancia S'. La distancia S', si yo la marco en una línea, vamos a ver, naranja. Es esta de aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces esa S' es X, esta X, más el lado
adyacente de este triángulo que yo tengo acá, que es este, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo tengo este triángulo y voy a decir, bueno, esto que está aquí es Z, esto es H, y esto es gamma. Entonces, tangente de gamma es H entre Z. Me interesa saber Z, H entre tangente de gamma. ¿Verdad? Esa es la primera. ¿Sí o no? Ya, ¿lo vio Mario? Sí, ¿verdad? Sí. Y lo mismo para el otro que se define con alfa, ¿verdad? O sea, el lado adyacente es todo este que está acá. Lo voy a trazar en rojo. Todo este de aquí, ¿verdad? Bueno. No, entonces continuamos aquí. Adicionalmente, considera la distancia desde el centro hasta el espejo. Entonces vamos a escribir la expresión. O sea, tangente beta es igual a H entre R menos X. O sea, estamos hablando de qué? De este lado de acá. O sea, ese lado que está en gris, en color gris, que acabo de marcar en color gris, es el adyacente del triángulo que define beta. O sea, el triángulo que define beta es este triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, R va a ser X menos esa cantidad. Y ese adyacente que está aquí se puede definir por la tangente de beta, ¿verdad? Claramente. O sea que también puedo definir a la tangente de beta de ese triángulo como H entre R menos X, ¿verdad? Ok, vamos a apagar el micrófono. Bueno, entonces esto me permite establecer que X es igual a R menos H entre tangente de beta, que puede ser igual a R menos R cuadrado menos H cuadrado. Vamos a ver aquí. H cuadrado. O sea, haciendo el despeje. H entre tangente de beta, que estoy encerrando en color gris, es este lado adyacente, ¿verdad? Precisamente. Entonces, si yo utilizo Pitágoras, por supuesto, esto es R, ¿verdad? La separación entre C y el punto de incidencia. Y tengo H, entonces R es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del adyacente y del opuesto. Entonces simplemente se escribe así, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces falta bien poco a esta, la vamos a llamar ecuación. Vamos a borrar acá. Ecuación B. Bueno, creo que podemos continuar mañana porque igual no quiero cansarlos. Mañana vamos a hacer un repaso de esto para continuar porque tiene que quedar bien claro por dónde vamos. O sea, ni modo, vamos a tener que detenernos acá porque ya estamos sobre tiempo. No sé si hay alguna duda. El jueves sería. Perdón, el jueves, sí, estoy confundido. El día jueves, vamos a continuar. Vamos a repasar esto que estamos haciendo, ¿verdad? Que nos está permitiendo obtener una ecuación de los espejos esféricos y hacer algunos problemas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, así quedamos, muchachos. Vamos a ver unos videos también por ahí. Nos vemos el día jueves. Recuerden la tarea, ¿verdad? Si alguien tiene preguntas, voy a estar atento ahí. Bueno, muchachos, cuídense entonces. Los dejo. La tarea, ¿hasta cuándo la podemos subir? La tarea, déjenme ver. Ya le digo, la tarea que dejo hoy, ¿verdad? Calendarización. Es el 15, se supone, ¿verdad? Cierto. Hoy es 9, ¿verdad? Sí, 9. Entonces, el próximo lunes
Seguramente voy a dejar otra tarea esta semana, entonces vayan avanzando con esta que dejé hoy, ¿verdad? Que es esa de los sustratos ópticos, ¿verdad? A ver, esa es la que está acá. Esta de aquí. No sé si puedes subir las notas o enviar el link para hacer esa tarea, donde están los Yo, materiales. yo voy a imprimir porque lo que pasa es que aquí donde dice notas de clase, esta carpeta ustedes la tienen ahí. Aquí aparecen las notas. Entonces yo voy a imprimir las de hoy porque fueron 2 de hoy y esta creo que está impresa. Creo que es esta. Vamos a ver. La D. Aquí está, ¿eh? Solo que no sé si lo miran bien. Sí se ve bien, ¿verdad? Es esta, día 4, polarización y principio de Huygens B. Ahí está. Y voy a imprimir las 2 de hoy, ¿verdad? Porque hoy ya llevamos 2. ¿Verdad? Estas 2. Introducción a la óptica geométrica y los espejos esféricos cóncavos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces quedamos, muchachos, para el jueves. Saludos. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuídense. Gracias, Lick. Nos vemos. Nos vemos, Harold. Gracias, buenas tardes. Nos vemos, Angie. Saludos. Buenas tardes. Nos vemos.